Espero disfrutes mi contenido. Síguenos en YouTube como EgoSer. No se bañaba. Apestaba a caballos, sudor y mugre. Su barba era un nido de migajas, su túnica, una ofensa a la elegancia. Y sin embargo, las mujeres más poderosas de Rusia se arrodillaban ante él. Rasputín no amaba, dominaba. Comprendía el alma femenina como quien estudia un veneno. Para usarlo, debes probarlo. No seducía, hipnotizaba. No pedía, tomaba. Fue un profeta del deseo. No cayó por amor, lo usó como arma. Mientras otros mendigaban, él se convirtió en adicción. Antes de continuar, me ayudarías mucho reportando esta cuenta en TikTok. Está resubiendo mi contenido, te lo agradecería mucho. Capítulo 1. El desprecio que enamora. Rasputín no rogaba amor, lo despreciaba, y justo por eso las mujeres lo deseaban con furia. Mientras los cortesanos se arrastraban por atención, él caminaba como si el deseo ajeno fuera una molestia. Su desinterés era un hechizo, la indiferencia, su perfume. No necesitaba ser atractivo, porque ya era adictivo. El alma femenina no se entrega al que ama, se rinde ante el que no necesita. Era sucio, tosco, desalineado. Y eso las volvía locas. En un mundo donde los hombres morían por gustar, él vivía para sí mismo. Esa autonomía era magnética. Rasputín no buscaba validación, la ignoraba, y en esa negación creaba un vacío que ellas querían llenar. Las más bellas querían ser vistas por él, no porque él fuera especial, sino porque él no suplicaba, y eso, en silencio, dominaba. Su verdadero poder no era físico, era simbólico. Cuando una mujer se sentía invisible ante él, se obsesionaba. Porque el alma femenina, cuando no es alimentada por halagos, busca provocar. Y Rasputín nunca reaccionaba. Solo observaba, sonreía, se retiraba. Esa frialdad era peor que el rechazo. Era misterio. Y el misterio es la droga más potente que una mujer puede probar. Rasputín comprendía algo que pocos entendían. La atención es una moneda, y él no la regalaba. Daba migajas, silencios, miradas que no prometían nada, y en esa sequía ellas imaginaban todo. No seducía con palabras, sino con ausencias. No decía, te deseo, decía, ya veré. Y ellas, adictas al reto, rompían su orgullo por un gesto, porque el que da poco vale más. El que da todo se devalúa. En la corte los hombres lo odiaban. No entendían cómo alguien así podía ser deseado. ¿La respuesta? Él no jugaba su juego. Mientras ellos se perfumaban, él olía a establo. Mientras ellos recitaban poemas, él murmuraba frases crípticas. Y mientras ellos amaban, él dominaba. El desprecio que ofrecía no era agresivo, era frío. Y lo frío, en un mundo saturado de fuego, se convierte en oro. No necesitaba belleza, porque ofrecía algo más profundo. Poder. Poder para ignorar, poder para desestabilizar. Rasputín era el espejo donde una mujer no se veía bella, sino insegura. Y eso la hacía regresar. Nadie vuelve por admiración, vuelven por necesidad. Y él creaba esa necesidad sin tocar, sin besar, sin prometer. Bastaba su silencio, su simple presencia incompleta. Lo sabían todas, incluso las emperatrices. Rasputín no era una conquista, era una prueba que medía cuán irresistible podía ser lo inalcanzable. Ninguna quería amarlo, todas querían ganarle, pero él no competía, no entraba en el juego, solo observaba cómo ellas se desmoronaban tratando de provocarlo, porque quien no cae en el juego ya lo ganó. Así se convirtió en adicción. No por dar placer, sino por negarlo. No por amar, sino por reinar en la carencia. Rasputín enseñó que el mayor poder no está en ser deseado, sino en no necesitar. Y que cuando las mujeres no pueden controlar tu deseo, intentarán controlarte a ti, pero él ya era libre en su totalidad.
Capítulo 2. El profeta del deseo. Rasputín no predicaba con dogmas, lo hacía con presencia. No hablaba de Dios para salvar, sino para seducir. Su fe era carne, sudor y contradicción. Las mujeres no lo escuchaban por devoción, sino por excitación. Cada palabra era un susurro entre lo santo y lo profano. Era imposible saber si hablaba del alma o del cuerpo. Y en esa ambigüedad encendía pasiones más profundas que la piel. Las mujeres no solo querían acostarse con él, querían confesarle sus pecados. Y él los bendecía con una sonrisa torcida. Su forma de redimir era distinta. No ofrecía perdón, ofrecía comprensión. No juzgaba, escuchaba. Y esa escucha silenciosa, mística, las desarmaba. Rasputín no era un amante común. Era un espejo sucio en el que ellas veían su verdadero rostro. Y lo amaban por eso. Decía que el pecado libera, que solo quien ha caído puede ascender. Eso justificaba sus excesos, sus orgías, susurros al oído en nombre del espíritu. No era hipocresía, era una doctrina. Rasputín unió lo sagrado con lo sexual sin vergüenza. Para él, la pasión era otra forma de rezar. Por eso las mujeres lo deseaban como a un Dios que no castiga, sino que abraza el delirio. Él no las llamaba hermosas, les hablaba de su oscuridad, no decía «qué bellos ojos tienes», sino «sé lo que escondes detrás de ellos». Ese lenguaje perforaba el alma, las hacía sentir vistas, no halagadas, y esa diferencia lo convertía en adicción. Rasputín no era romántico, era ritualista. Convertía cada encuentro en una misa pagana. Y ellas, sin saber por qué, volvían. Rasputín no temía el deseo, lo comprendía. Sabía que reprimirlo solo lo hacía más poderoso. Por eso no huía del escándalo, lo provocaba. Sus enemigos creían que era su debilidad, pero era su trampa. Cuando todos hablaban de su lujuria, él ya había ganado. Porque una mujer que escucha rumores, imagina. Y una que imagina ya está a medio camino del deseo. Tenía ojos que no miraban, penetraban. Su mirada no era lasciva, era profética. No pedía favores, anunciaba destinos. Les decía a las mujeres lo que iban a sentir antes de que lo sintieran. Y eso las desarmaba. No era seducción, era predicción. Rasputín leía el alma femenina como un libro antiguo, y cada página que tocaba ardía, porque no la acariciaba, la descifraba. Su túnica sucia, sus dedos deformes, su aliento agrio. Nada de eso importaba, porque su voz era cálida, segura, misteriosa. No necesitaba tocar para marcar. Su presencia era suficiente. En un mundo donde todos compiten por atención, él era un imán estático. No se movía, y todo giraba a su alrededor. No corría tras el deseo, lo hacía girar en torno a él como un rezo. Rasputín fue más que un hombre. Fue símbolo, no del amor romántico, sino del deseo que no entiende de lógica. El deseo que arde donde no debería, que crece en lo prohibido. Mientras otros buscaban complacer, él ofrecía caos. Y en ese caos, ellas se sentían vivas, porque donde no hay control, hay pasión. Y donde hay pasión, Rasputín reinaba como un profeta oscuro. Capítulo 3. El arte de envenenar sin tocar. Rasputín entendía el veneno. No solo el físico, también el emocional. Sabía que una mirada podía corroer más que el arsénico. Nunca suplicaba amor, lo inducía. Como quien pone una gota de veneno en el vino, dejaba frases ambiguas que se adherían al alma. No daba amor, daba duda. Y esa duda enfermaba lentamente hasta que la obsesión se volvía irreversible. No necesitaba tocar para marcar. Bastaba que dijera, tú no estás lista para desatar el infierno en una mujer. Nadie quiere ser rechazada por quien no parece digno de hacerlo. Y él lo sabía. Jugaba con la inversión,
Cuanto menos valor aparentaba tener, más dañaba con su ausencia. Rasputín era el veneno que nadie veía venir, el que se camuflaba en la humildad fingida. Las mujeres se obsesionaban porque él no cumplía las reglas del juego. No halagaba, no insistía, no prometía. Al contrario, las desestabilizaba con frases que abrían heridas. Les decía que eran débiles, pero especiales, que su alma estaba sucia, pero no perdida. Y en esa contradicción ellas veían redención, porque quien ofrece el veneno también se disfraza de cura. Rasputín dominaba el tiempo. Sabía cuándo aparecer, cuándo desaparecer, cuándo sembrar el silencio. Las mujeres no lo recordaban por lo que hacía, sino por lo que dejaba sin cerrar. Era el maestro de lo inconcluso. Y lo inconcluso es lo que más arde, porque el amor que se interrumpe se agranda. Y él dejaba todo incompleto, para que ellas completaran con fantasía. No tocaba corazones, los manipulaba, no para romperlos, sino para estudiarlos. Su amor era clínico, no sentimental. Como quien prueba veneno para hallar el antídoto, él amaba para conocer el alma. Y cuando encontraba el punto débil, se retiraba. Dejar una herida sin cerrar era su forma de marcar. No quería cuerpos, quería almas atrapadas en su recuerdo. Su poder crecía con el rumor. Mientras más lo atacaban, más atractivo se volvía. Nadie desea lo que todos aprueban, pero sí lo que todos condenan. Rasputín lo sabía. Permitía que lo odiaran, porque sabía que eso lo hacía inolvidable. Su reputación era un veneno que él mismo cultivaba, porque sabía que lo prohibido no espanta, fascina. Y él era el rey de lo prohibido. No prometía amor eterno, prometía transformación. Les decía que después de él no volverían a ser las mismas. Y cumplía, porque el amor que destruye también construye, pero no a favor de la mujer, sino a favor de su leyenda. Rasputín no enamoraba para compartir la vida, sino para mostrar que podía alterarla. Y esa alteración era tan dolorosa como adictiva. Era un envenenador de almas. No necesitaba látigos ni cadenas, solo palabras y silencios. Cada mujer que cayó en su red no cayó por placer, sino por confusión, porque no sabían si las amaba o las despreciaba, y en esa ambigüedad vivía su poder. Rasputín no fue un amante, fue un experimento, uno que probó que el veneno más efectivo es el que nadie quiere curar. Capítulo 4. La fe que se desnuda. Rasputín no ofrecía rezos, ofrecía experiencias. Su fe no era de sotanas, era de piel. Decía que el alma solo podía salvarse si el cuerpo se liberaba primero. No hablaba de castidad, hablaba de placer. Y eso escandalizaba a los que fingían santidad. Para él, el pecado no era caer, sino negar el deseo. Por eso sus sermones eran caricias disfrazadas de doctrina. Las mujeres no acudían a él por culpa, sino por permiso. Con Rasputín no tenían que fingir pureza. Podían mostrar su deseo sin juicio. Era un templo donde el sudor era incienso y los gemidos, oración. No rompía las reglas de la iglesia, las reescribía. Y lo hacía con una sensualidad tan cruda que desarmaba incluso a las más devotas. No convertía, desnudaba. Su poder no era místico, era humano. Mostraba que la santidad no está en el cielo, sino en el cuerpo liberado. A las mujeres las cautivaba no su fe, sino su osadía. Rasputín no pedía obediencia, pedía entrega. Y eso no desde el dominio, sino desde la provocación. Las hacía preguntarse si lo que sentían era espiritual o carnal, y al dudar, caían. Les hablaba de Dios con los ojos brillando de deseo. No había contradicción en su discurso, solo fusión. Donde otros veían culpa, él veía redención.
Si una mujer lloraba por su lujuria, él la consolaba con más placer, porque entendía que a veces el alma no necesita castigo, sino liberación. Y en ese camino, él era el guía y también la tentación. Rasputín no era un hereje, era una paradoja. Amaba a Dios, pero también al cuerpo. Decía que ambos venían del mismo lugar. Su teología era erótica. Y eso confundía a muchas, porque nadie espera encontrar a Dios en la cama. Pero con él, lo sagrado se mezclaba con lo salvaje, y quien probaba esa mezcla ya no podía volver a rezar sin temblar. Él sabía que el deseo no se reprime, se dirige. Por eso no les pedía que se alejaran del placer, sino que lo usaran como puente. Les decía que el éxtasis era un estado divino, y al hacerlo convirtió el amor en liturgia. Cada suspiro era parte del rito. No había blasfemia en su intimidad, había revelación. Rasputín era el profeta de lo carnal. Las mujeres no sentían culpa con él, sentían libertad, porque él no usaba la moral como cadena, sino como excusa para romperla. Las miraba como nadie lo hacía, no con hambre, sino con verdad. No deseaba poseerlas, deseaba revelarlas. Les mostraba lo que ocultaban incluso de sí mismas, y esa exposición las dejaba vulnerables y adictas. Convirtió la fe en un juego peligroso, no por irreverente, sino por efectivo. Mostró que no hay nada más espiritual que un cuerpo que se entrega con verdad, que el amor no se encuentra en el sacrificio, sino en la rendición. Y eso, para muchas, fue una nueva religión, una que no se arrodilla, pero sí se desnuda ante la presencia de un Dios sin altar. Capítulo 5. El hombre que no temía a la mujer. Rasputín sabía algo que pocos hombres entienden. El poder de la mujer no está en su belleza, sino en su inseguridad. No las temía, las comprendía. Mientras otros se desmoronaban por la fragilidad femenina, él la abrazaba. Para él, cada mujer era un misterio por desvelar, no una conquista que ganar. Y esa diferencia era lo que lo hacía irresistible. No las deseaba, las estudiaba. En su mirada las mujeres no eran objetos, eran enigmas. Les veía más allá de sus cuerpos, buscando la verdad que ocultaban. No les ofrecía lo que querían escuchar, sino lo que necesitaban enfrentar. Las desnudaba con palabras, las tocaba con la mente. Rasputín no seducía, desarmaba. Y esa vulnerabilidad que provocaba las convertía en adictas a su presencia. Nunca las amó, pero las entendió como pocos hombres lo hicieron. No las veía como musas, sino como despojos de una sociedad que las había moldeado. A ellas, más que a nadie, les mostró que el amor no se basa en el sacrificio, sino en la comprensión. Y ese tipo de amor, sin expectativas ni promesas, es más profundo y más doloroso que cualquier otro. Un amor que consume, sin pedir permiso. Las mujeres se acercaban a él buscando respuestas, pero en realidad solo encontraban más preguntas. Rasputín no les decía qué hacer, les mostraba lo que ya sabían, pero temían reconocer. No imponía soluciones, solo desbordaba su confusión, porque para él el amor no es solución, es caos. Y si las mujeres no podían manejarlo, era porque nunca les enseñaron a vivir con él. Algunos creen que Rasputín dominaba a las mujeres con sus artes de seducción. La verdad es que dominaba sus mentes. Las hacía sentir que estaban en control cuando en realidad ya estaban atrapadas en su red. Pero no las controlaba por medio del poder, sino del entendimiento. Les daba lo que otros hombres no sabían dar, un reflejo de lo que realmente eran. Rasputín no temía el poder femenino, lo aceptaba como natural. Sabía que la mujer más fuerte también es la más vulnerable. No la reducía, la comprendía.
Y esa aceptación, esa mirada sin juicio, las hacía desearlo. Porque ninguna mujer puede resistir la mirada de un hombre que la ve sin necesidad de poseerla, sino de entenderla. No les prometía amor eterno, les ofrecía el caos eterno, porque el amor verdadero es caótico. Rasputín no ofrecía seguridad, ofrecía libertad. Les mostraba que el verdadero amor no se encuentra en la entrega incondicional, sino en la rendición ante lo impredecible. Y mientras el mundo entero les decía que amaran sin pensar, él les enseñaba a pensar antes de amar. No las amaba, pero les ofrecía algo más valioso. Las entendía. En un mundo donde los hombres temen a la mujer y las mujeres temen al amor, Rasputín les mostró que, al final, la única verdad es que no hay verdades, solo caos, y quien lo entiende puede dominarlo, no con fuerza, sino con sabiduría, y eso para él era suficiente. Conclusión. El legado de Rasputín. Rasputín no fue un hombre común, sino una figura construida sobre la contradicción. Mientras otros temían el amor y la atracción, él las dominaba sin esfuerzo. Su comprensión del deseo humano no era sobre control, sino sobre deshacer las máscaras. Mostró que el amor es el terreno donde las reglas no aplican, donde el caos y la fascinación se mezclan en un abrazo inquebrantable. Lo que las mujeres vieron en él no fue solo a un hombre, sino a una idea. La idea de que el amor no se basa en la perfección, sino en la aceptación de lo oscuro y lo caótico. Rasputín se convirtió en un símbolo no de amor, sino de la libertad dentro del amor, el poder de ser imperfecto y aún así deseado, porque su amor no estaba condicionado a expectativas, solo a la comprensión cruda y desnuda de la naturaleza humana. No le importaban los estándares, su poder radicaba en no temer lo que otros condenaban. Mientras la sociedad se mantenía dentro de los límites de lo correcto, él se arrastraba fuera de esos límites, abrazando su naturaleza más salvaje. Y eso, sin duda, es lo que lo hacía tan irresistible. Rasputín fue el reflejo de la autenticidad sin adornos, un hombre que sabía que la verdad es más seductora que cualquier mentira piadosa. A lo largo de su vida, el mito que construyó fue más grande que el hombre mismo. No fue el amor lo que lo hizo poderoso, sino la habilidad para trascenderlo. Rasputín no se sometió al amor, lo entendió y lo utilizó como un medio para manifestar su control absoluto. No fue un líder religioso ni un amante, sino un observador implacable de los deseos humanos más profundos. El amor que Rasputín enseñó no era una bendición, sino una condena. Porque una vez que alguien te entiende a ese nivel, ya no puedes escapar. Y eso, más que cualquier cosa, fue lo que lo hizo legendario. Las mujeres no lo adoraban porque lo amaban, sino porque lo temían, porque sabían que no había escapatoria de su penetrante entendimiento del alma humana, y en eso residía su poder. Hoy el nombre de Rasputín sigue resonando, no como un hombre que amaba, sino como uno que entendió que el verdadero poder no reside en ser adorado, sino en ser inalcanzable. Y tal vez eso es lo que lo convirtió en un eterno misterio, un hombre que supo que el amor no se controla, se desentraña, un hombre que para bien o para mal dominó el amor antes que éste lo dominara a él. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la mente de uno de los hombres más enigmáticos de la historia. Rasputín no solo desafió las normas de su tiempo, sino que también nos dejó una lección profunda sobre el amor, el poder y la vulnerabilidad humana. Si te ha causado reflexión, no olvides suscribirte, compartir tu opinión y unirte a nuestra comunidad. La discusión no termina aquí
y juntos seguiremos desentrañando los misterios que la mayoría prefiere ignorar.